Las personas que nacen con el don se dan cuenta desde muy pequeñas o traen el linaje ya en la sangre. Realmente una bruja, en primer lugar, el pacto que tiene de ley con el diablo. Esa sensación lo sintieron muchas madres en la época de 1917 en Tlaxcala. Antes de que el cristianismo asentara como tal la palabra bruja, pero justamente se les hacía llamar así a los espíritus del sueño. No es ningún invento, esto es real. Pueden ir directamente al registro civil de Tlaxcala. Fue el auge de las brujas Tlahuelpuchis. Muchas mujeres fueron perseguidas por el delito de la brujería. Se decía que tenían pactos con el diablo. Siempre tenemos una idea negativa sobre ellas. Pero realmente, ¿qué es una bruja? Todos estos temas y curiosidades que vamos a abordar en este episodio, te las explicaremos aquí. Y si estás interesado, ponte cómodo, abrígate bien, porque Frío de Medianoche va a comenzar. Advertencia. El siguiente video no representa las creencias en específico de los narradores. Contiene lenguaje que puede ser sensible a los espectadores. Se recomienda discreción. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo Rod? Muy bien, aquí nuevamente en un episodio más. Así Me da es. mucho gusto estar nuevamente contigo y agradecido con la producción por este proyecto que estamos realizando. Tu amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, estoy contento. Ya es el séptimo episodio, Séptimo hermano. 7, número de la suerte. El número de la suerte. Así es. Vamos por más. Y muy emocionado. Igual hoy estamos grabando un poquito noche. Son las 3 de la mañana. No, son... Tuvimos algo de trabajo. son las 8 de la, son las 8 8 de de la la noche. noche. Pero emocionado Así por es. platicar de este tema. Un tema un poco controversial igual. Ujú. Referente... ¿De qué tema vamos a hablar, amigo? Hoy vamos a hablar sobre las brujas. Brujería. Brujas, brujería, cómo contrarrestar algún ataque de brujería o no ser víctima de alguna bruja. Todos estos temas, asimismo, vamos a platicar sobre los inicios, un poco una embarrada de los inicios de las brujas. Y son datos muy, muy inquietantes porque te traigo una historia, amigo. Una historia que no es precisamente una leyenda o alguien que se inventó esto. Es una historia real. Es una historia real porque hay registros de la misma. Ok. Entonces, Muy ¿cómo bien, ves si amigo. iniciamos? Me gustaría escuchar esa historia. De hecho, ya detrás de cámaras me lo habías contado, un poquito perturbadora, diría yo. Así es. Pero más antes de iniciar ya con el tema, dijo, bueno, antes de iniciar, igual agradecemos mucho a la producción nuevamente por estar aquí. Gracias a ellos no sería posible. De hecho, ahorita van a escuchar, terminamos de decir sus nombres y van a escuchar aplausos porque gracias a ellos Así es. es la calidad de este video, hermano. Detrás de cámaras tenemos a Iván Munguía. Un aplauso, se van a escuchar. ¿Escucha? Y igual detrás de cámaras tenemos a Paulina Urespa. Así es. Un aplauso, producción. Muchísimas gracias. La producción siempre fiel, hermano. Exacto. Y ahora sí, vamos a iniciar el tema que es brujería, brujas, todo lo relacionado a ella. Habías comentado un poquito, indagar sobre la historia, algunos relatos, brujería en México. Tenemos muchos temas que abordar, Así es. pero justamente yo quisieras, antes que nada, la definición de qué es una bruja. ¿De dónde viene la palabra? Realmente antes que, ¿cómo se llamaban antes de ser brujas? Realmente una bruja se considera por parte de la sociedad algo malo, que siempre está este tabú, o realmente son personas eh, que parte de la historia tuvieron algunos
acontecimientos un poco brutales, por así decirlo, Claro, y lo único que hacían, pues, era ayudar a las personas, ¿no? que justamente eso es lo que quiero hablar, la definición entre brujería o qué es bruja, qué es una bruja y la definición, porque aquí entra en controversia o la similitud entre hechicería y Ujú. brujería. Okey. Una bruja, evidentemente, es quien practica la brujería. Llamémoslo igual, si lo buscamos en Google, de índole espiritual, hermano. Todo esto va relacionado igualmente a lo espiritual, pero aquí justamente esta palabra nace del cristianismo. Así es. Son personas que se asocian igual a tener religiones o cultos del paganismo, que igual esta palabra viene justamente del cristianismo. Entonces, definir qué es una bruja, alguien que si bien sí hace rituales, pero no asociarlo con la hechicería. La bruja se supone, o es por eso que inició una ley que fue el delito de persecución contra de las brujas, es la parte de que se decían que son malas, que llegaban, tenían vuelos de espíritu, que se podría decir que se alimentaban de los niños, el infanticidio creo que se llama. Así es. Todo eso va asociado a las brujas en el cristianismo y parte de la Edad Media, que la palabra realmente, si lo vemos así, viene de principios del siglo XIII, finales del siglo XIII, y en el siglo XIV esta palabra bruja se empieza A a popularizar. popularizar y justamente antes que estaba, pues antes ya existía toda esta parte de la magia, si lo vemos así. Nos vamos más apegados aquí en México, los mayas, tal vez mucho antes Mesopotamia. Son cosas que ya existían, solamente que se le vino a poner un nombre justamente para eh, endemonizar a estas personas que se Así es. dedicaban a esta parte. Eso es por la parte de la definición de qué es una bruja, que vamos a entrar más a detalle en lo que va la plática, pero al igual definir la parte de hechicería y brujería. Ya ves, hermano, que ahorita estamos a la orden del día ya con todo lo de las redes sociales, todo lo que Claro. tenemos a la mano. De repente deslizamos ahí cualquier reel y ya nos aparece cómo hacer un hechizo para amarrar a alguien, cómo hacer un hechizo para que nos vaya bien en el trabajo, cómo hacer un hechizo para infinidad de cosas. Exactamente. Eh, Eso, como lo dice la palabra, viene de la hechicería. Y también definir la parte de qué es una bruja. Hay muchas personas o gente que practica la brujería que nace con ellas. Y era lo que quería tocar el tema porque a veces pensamos que ya por seguir ciertos pasos en un cierto ritual o hechizo, ya somos brujos o ya tenemos el don. Que hay gente que lo tiene y hay gente que no. Pero la brujería realmente no se basa en seguir ciertos pasos. Es todo un ritual, lleva muchas cosas para ser una bruja. Y justamente quería diferenciar esa parte de lo que es la hechicería y la brujería. ¿Y tú qué consideras, hermano? ¿Que realmente la gente nace con estos poderes, si le podemos llamar así? ¿Es gente que lo puede practicar y conforme al paso ya puede ser? Pues mira, fíjate, amigo, está muy controversial ese tipo de temas en el aspecto de que, por el hecho precisamente de que comentabas hace rato, que en el momento de que tú te metes al teléfono y empiezas a buscar videos, pues ya te aparece cualquier video, ¿no? De Claro, que hacen brujería. En base a tu pregunta, pues precisamente es eso, ¿no? Hay personas que nacen ya con el don y hay personas que desarrollan ese don. ¿Por qué te digo esto? Las personas que nacen con el don se dan cuenta desde muy pequeñas o traen el linaje ya en la sangre.
Este linaje que traen ellas en la sangre, pues precisamente son los dones de la adivinación, del poder de la curación, cualquier tipo de don que tú puedas aportar a la sociedad para un bien propio, eso ya viene de sangre. El desarrollar este tipo de dones es precisamente cuando tú te metes a la brujería, a los temas de brujería y empiezas a indagar más. Empiezas a querer saber más de esto. Claro, todos tenemos dones, todos tenemos Claro. poder, pero no hay como quien lo trae ya de nacimiento. Estas personas que se dedican ya a aprender y ¿cómo te podría decir? A impartir este tipo de brujerías, como leer las cartas, ya lo ven más por el negocio, ¿no? Porque como lo comentabas en las redes sociales, actualmente empiezas a deslizar los reels y ya te aparece de dóname tal cosa y te digo quién te está haciendo un mal. O dóname tanto y te digo cómo va a ser tu día el día de hoy. Todo ese tipo de cuestiones pues van distorsionando lo que es la brujería en la actualidad y no le dan la seriedad que se le debe de dar, que es precisamente como en la antigüedad, el ayudar al prójimo. ¿Por qué te digo esto? Porque anteriormente se catalogaba a las personas que se dedicaban ya sea a la curación de personas, enfermedades, algún tipo de magia que ellas empleaban para poder sanar a las personas que acudían a ellas, las catalogaban como precisamente brujas y pues su final pues no era nada agradable. Actualmente pues eso se distorsionó, ya cualquiera se puede llamar bruja, que no es así. Y creo que la lucración con ese número, con ese nombre, perdón, ya lucrar con el nombre de bruja, pues eso está mal y repercute también en tu vida diaria. Y quieras o no, pues también eso te trae algo malo a futuro. Estos temas de brujería pues no son nada actuales, ya vienen desde muchísimo antes. Claro. Pero como te digo, ahorita ya lo vienen distorsionando y creo que eso no es lo adecuado. De ahí de lo que comentas, una distorsión, ¿no? Que era al punto donde quería llegar, la parte de definir que eso que nos encontramos en las redes sociales, muchos, sí, cierto, muchos rituales, muchos pasos a seguir, tal vez ciertos, no todos son falsos, pero eso por definición es una hechicería. La bruja, como tú dices, naces o desarrollas el don. Realmente una bruja, en primer lugar, el pacto que tiene de ley con el diablo, ¿no? Con este espíritu, este ser maligno. Esas por una parte y otra también hay una misticidad y algo muy profundo en cuanto a una iniciación a una bruja. Entonces, por eso la persona que haya hecho un ritual porque lo vio en redes sociales paso a paso, cómo seguirlo realmente, no es un brujo o una bruja. Así Está es. siguiendo pasos que van de acuerdo a una hechicería. La hechicería sí son como seguir ciertos rituales, que me vaya bien en esto, hacer un ritual para aquello, hacer un ritual para otro, pero la bruja es mucho más a eso. Y lo que comentabas de parte de la brujería en México, ¿no? Todo en una extensión que tenías un tema ahí que contar, ¿no? De la brujería en México. Tengo un tema muy polémico que me gustaría hacerte una pregunta, amigo. Ok. ¿Qué harías si tú a las 3 de la mañana empiezas a escuchar pasos en la parte de arriba de tu casa y en el momento que quieres despertar, porque sabes que tu hijo pequeño está en la otra habitación, está indefenso, y tú al momento de querer despertar para ir a ver qué es lo que ocurre o defenderlo, no te puedes mover? Empiezas a voltear y del suelo empieza a salir una neblina verde, la cual te empieza a adormecer. Esa neblina verde que te empieza a adormecer hace que totalmente te paralices. No sé si entres en sueño profundo o te paralicen, la verdad no sabría decirte, no me ha pasado. Pero ¿qué harías, amigo? Y que de la nada veas que alguien entre al cuarto de tu hijo. Pues estaría paralizado totalmente, ¿no? Justamente, no sé qué haría. ¿Qué pensarías o cómo te sentirías? Asustado, yo creo que eso es de ley,
Pero realmente una de esas es que no puedo reaccionar, ¿no? Porque estoy en móvil. Así Entonces es. no puedo hacer nada. Pero tu sentimiento, ¿cómo Ah, sería? sí, pues sería Agobiante. agobiante, no estaría feliz, pero no puedo hacer nada. Bueno, pues déjame contarte que esa sensación o algo que no puedes explicar del cómo te sentirías, lo sintieron muchas madres en la época de 1917 en 1917. Tlaxcala. Ok. No te sé decir el punto exacto, la ubicación exacta, pero se dieron avistamientos y casos de este suceso precisamente muy cerca del volcán La Malinche, que es ahí en Tlaxcala. Es muy perturbador este tema porque las víctimas son pequeñitos, o sea, es muy, muy atroz, amigo. Es Ok. muy feo. No cabe en la cabeza que precisamente una bruja le pueda arrebatar la, la vida a un ser muy pequeño. Esta sensación la sintieron muchas mamás en el estado de Tlaxcala, porque, y así está registrado en el registro civil específicamente. Ustedes lo pueden investigar, ustedes pueden ir directamente a los datos, no es ningún invento, esto es real. Pueden ir directamente al registro civil de Tlaxcala del año 1917 a 1922. Estos acontecimientos empezaron a pasar en esas fechas. Fue el auge de las brujas tlahuelpuchis. Estas brujas se caracterizan por ser unas brujas que ya vienen de nacimiento maldecidas. Que hay diferente tipo de teorías, pero la teoría más cercana pues, es la que ya vienen malditas desde el vientre de su madre. Ok. Estas brujas tienen el poder de convertirse ya sea en coyotes, en guajolotes y creo que también en sopilotes. ¿Cómo dices que Tlahuelpuches, son brujas tlahuelpuches. yo había leído algo de las Nahuali que son parecidas? Anteriormente se llamaban Nahuali, Ok. pero el pueblo les fue dando precisamente el nombre de Tlahuelpuches porque los efectos que hacían cuando se hacía presente esta entidad de bajo astral, Tlahuelpuchi, perdón, se traduce del náhuatl al castellano como ahumado reluciente, ahumador reluciente, que precisamente cuando entra esta entidad de bajo astral empieza a ahumar tu casa. Se Ok. empieza a sentir una neblina muy pesada, que es precisamente la que te duerme. Y reluciente, porque las tlahuelpuchis pues, son las brujas que se andan de monte en monte brincando como bolas de fuego. Esas son las Ok. brujas. Son similares a... Igual hay unas que se desprenden de de sus extremidades Son las mismas, así y es. van con los niños a alimentarse de los niños. Fíjate que eso es cuando cortan sus extremidades, ya sea Ajá. las piernas o los brazos, para poder colocarse alas. Ah, toman vuelo. Así es. Ok. Y van directamente hacia sus víctimas. En la actualidad se les conoce como brujas lenguas de plata, porque al momento de que lleguen a su víctima, que son que eran los menores de edad, que son, porque en la actualidad se siguen dando estos casos, pero en ese tiempo pues fue como que más popularizado, ¿no? Incluso te digo, en el registro civil, cuando daban el papel de defunción del menor, pues así aparecía, ¿no? Así aparecía como, déjate ver cómo aparecía. Las causas de muerte de estos pequeños eran lesiones de bruja, mascado de bruja o maleado por la bruja. Ok. Esos eran los nombres que les ponían en el registro civil de Tlaxcala para dar la defunción del niño. Con el paso del tiempo, se les conoce ya como brujas lenguas de plata, porque de su boca sale un hilo muy delgado. Y ese hilo delgado precisamente es para introducirse en la cabeza del pequeño y absorber todo el líquido vital de ellos, lo cual pues, los deja totalmente sin vida.
Estas brujas tuvieron mucha popularidad en ese entonces, que precisamente era porque se dio más esos casos no recuerdo muy bien en qué parte del estado de Tlaxcala, pero tuvieron mucha popularidad. Incluso la gente pasaba métodos o algunos tips para no poder ser víctima de ellos, que uno de ellos pues, era pues, no mirar directamente a los animales, ¿no? Porque no sabías con cuál te ibas a encontrar o cuál de esos animales iba a estar poseído por una de estas brujas tlacuelpuche. Ok. Infinidad, o sea, se podía convertir en guajolote, en jaguar, en... Se tenía pensado que se podía convertir en cualquier animal, Ok. inclusive en los principios se les conocía como nahuali, Ajá. pero también se les conoce popularmente como las vampiras de Tlaxcala, las brujas vampiras de Tlaxcala. Tienen muchos nombres, pero a fin de cuentas es un mismo ser de bajo astral el que se le está describiendo. Estos seres, igual, en el momento de que tú entrabas en el trance, si tú tratabas de luchar o tratabas de ir a buscar a tu hijo o hija, eh, te metía cosas en la cabeza, te empezabas a imaginar alucinaciones con la finalidad de que tú terminaras con tu vida en ese momento. Era tanto el miedo, tanta la impresión que metían en tu cerebro que terminabas por desvivirte. Fue una época muy fuerte, fue una época muy dura, se sigue viendo en la actualidad. Actualmente pues ya contamos con alumbrado público en la parte de Tlaxcala, ya hay, pero en ese entonces pues tú sabes muy bien que en el 1922 pues pura veladora, incluso hasta con fogatas también. Pero ya en la actualidad ya no se ven mucho los casos, pero sigue habiendo este tipo de casos. Incluso en la brujería mexicana se les conoce a estos seres como nahuales o vampiros. Una de esas dos nada más. Ok. ¿Cómo ves? Pues es un gran Muy tema fuerte, eso ¿no? de los nahualis. Y sobre todo igual, ahorita que estamos tocando la parte de brujería mexicana, igual como que adentrarnos un poquito más a lo que es la brujería mexicana, tal vez de parte de la historia. Que igual, ¿no? O sea, como te lo comentaba al inicio, Ujú, ya esto ya se practicaba desde antes de que la palabra bruja se hiciera popular o existiera, que la palabra pues viene del cristianismo. Pero justamente el hecho de, pues aquí todo sucede, el nombre, cuando vienen los españoles justamente a la conquista, toda la época de la colonia. ujú, eh, Solamente que aquí los españoles se sorprenden porque donde en Europa se practicaba bien la brujería, pero aquí lo sorprendente era que se practicaba con la mezcla de nuestras creencias que teníamos de antes y con algunas oraciones del catolicismo. Era algo bastante controversial que los españoles no habían visto. así es. Pero de todo esto, pues en México ya existían los chamanes, ¿no? Que también de los Claro. chamanes, pues, un gran tema de qué platicar, ¿no? El famoso caso de Pachita. De hecho, Pachita, pues tiene su historia, ¿no? También. Claro. Se dice que también atendió a John Lennon, Ok. que los Beatles vinieron directamente Sí. acá a México para que Pachita los atendiera. Inclusive estuvo dando consulta en la Casa de las Brujas, que es ahí en la colonia Roma. No sé si la ubiques. Ujú. Ahí estuvo dando cierto tipo de cirugías que trabajaba mucho con esto del chamanismo, la latiz, proyectar órganos directamente en sus manos y colocarlos en la cirugía en el momento Que preciso. eso es wow, ¿no? O sea, el poder trasplantar un corazón con un solo cuchillo y de repente hacer que aparezca otro órgano de tus manos Así es es, y la atiendo. totalmente fascinante, ¿no? Sí, Son temas muy, te digo, del chamanismo, otro tema que tocar, pero al igual profundizar que sí en México la brujería
actualmente todavía está, y de hecho ha tenido un poquito más de impulso tal vez por las redes sociales, que era lo que te comentaba, el realmente no definirse como una bruja o un brujo solamente por hacer algún ritual que viste en redes sociales, Ujú. pero la brujería mexicana, todo un tema que al igual, como te comentaba, sí inicia dentro de dentro de cuando nos empiezan a conquistar los españoles, ¿Colonización? ajá, Colonización. colonización, exacto. Ok, Pero justamente igual, ¿no? De ahí mismo por parte de los esclavos, los mismos esclavos que van trayendo los españoles que vienen luego de África, de esas partes, se sigue practicando otro tipo de brujería, ¿no? Que también allá tenemos de esa parte eh, varios cultos, si así le podemos llamar. No sé si conozcas alguno de esas partes de África. eh, conozco uno que es en el norte de California, que es el culto a... Ay, se me fue su nombre. Es un demonio. Bueno, va muy diferente a lo que es la brujería, a las brujas. Pero sí conozco un culto precisamente que es el culto a Paimon en Ok, el norte de California. Este culto a Paimon pues es precisamente para obtener poder, aprendizaje en las ciencias ocultas, conocimiento científico, conocimiento político, todo ese tipo de conocimiento que te da poder para poder ascender en la élite, pues es ese culto a Paimon, que ya más adelante pues yo creo que podemos tocar este tipo de temas. claro. Digo que del norte de África, norte de California, sí hay Sí, es una... bastante. Es que de África no conozco ninguno. Ok. De África, pues creo que es el budismo. Creo que de ahí también sale el famoso culto, ¿no? O no sé si ya es religión, el palo mayombe, algo así, ¿no? Creo que sí Ya es viene de esos lugares, ¿no? que los tienen ahorita catalogados como santeros, ¿no? Santería, ¿no? La Santería. famosa santería. Te digo, en cuestión de la brujería en México, se van haciendo unas mezclas bastante peculiares, tanto de nosotros ya de raíces que teníamos de los ancestros mayas, aztecas, más la parte que viene a colonizar. También el cristianismo hizo mucho auge en la brujería mexicana. Claro, Actualmente digo, podemos hacer brujería incluso con los santos, ¿no? Con los santos eh, como la Virgen María, como el Santo Niño de Atocha. O sea, ya no solamente es por la parte maligna, ¿no? ¿Qué te digo? Es un gran tema abordar la parte de la brujería mexicana que me gustaría, hermano. No sé si también tengas algún otro concepto de brujería mexicana. de hecho, el catolicismo, pues sí está más adentrado a lo que es la brujería, bueno, la Claro. hechicería y el chamanismo. No sé si recuerdes que cuando vino el Papa a México, pues le hicieron un cierto tipo de ritual de chamanismo de la prehistoria aquí en México, precisamente en la basílica. Ok. Le hicieron un ritual, le hicieron una limpia, le empezaron a bailar. La religión católica, pues, no se pelea tanto con ese tipo de cosas, con ese tipo de hechicería, ese tipo de magia. ¿Por qué? Porque pues, nosotros ya tenemos eso desde muchísimo antes. Y el catolicismo, como lo dices, pues no lo vinieron a implantar a nosotros. Bien, amigo. Bueno, está eso por la parte en cuestión de brujería mexicana, que te digo es un tema bastante amplio. Tal vez desconocemos mucho del tema. Yo creo que en una, no sé, ya ahorita de una vez lo estamos cantando. ¿Qué te parece una segunda parte de brujería o de brujas? Que es muy extenso, amigo. O sea, estamos hablando de cosas demasiado extensas. Todavía falta tocar la parte mitológica. Eh, el último punto, que igual es la parte de la persecución, todo eso que viene cargando desde los españoles, que es la Inquisición, que también aquí en México tuvo algo que ver. Pero, ¿qué te parece una segunda parte para tocar diversos temas? No sé qué Me otros temas parece. quieras tocar, aquelarres.
también, de brujas. Me parece perfecto. Me gustaría tocar un poquito más de brujas del bajo astral, brujería negra, Claro, hechicería negra. Me gustaría tocar también ese tipo de temas. Pues sí, adelante. Si la comunidad así lo desea, adelante. Déjenos ahí un emoji de brujita o lo que ustedes quieran o comenten si les gustaría una segunda parte de brujas o brujería. Coméntenlo y háganoslo saber. Pero sí, amigo, así es, sí me amigo. gustaría una segunda parte. Como no, pues es un tema muy grande, muy Muy extenso, extenso, que tenemos que darle pues, macizo. para largo, ¿no? Y ahora, a mí me gustaría entrar un poquito en la parte de las historias, de las leyendas, justamente comentar si realmente una bruja consideras que es mala, porque siempre se nos vienen contando, ¿no? En los cuentos, que es la bruja fea, ¿no? También ese aspecto físico un poco que te da miedo, la Claro, parte de pues sí, que se le asocian demasiadas cosas como el infanticidios, chupar almas, los vuelos de bruja, eh, la famosa escoba, ¿no? Que justamente de ahí vienen dos partes. Antes de que el cristianismo asentara como tal la palabra bruja, ya antes esta palabra existía, pero justamente se les hacía llamar así a los espíritus del sueño, los espíritus malignos. Se decía que esos espíritus en tus sueños iban por tu alma y justamente que ahí, entra en controversia o entra que ver el tema de la parte de parálisis del sueño, porque hacían hincapié que estos seres malos, estos ujú, espíritus, porque realmente personas no eran, claro, iban por tu alma y la pedían como tal, y ya era cuando tú entrabas en el trance de una parálisis del sueño, o ese famoso: "Es que me desprendí de mi cuerpo", porque estos seres espirituales malignos estaban acechando tu alma, o reclamándola. reclamándola. Eso viene por la parte, de una que otra leyenda antes de que la palabra existiera como tal en el cristianismo de brujería, o esa definición. Ujú. Que bueno, la definición se hizo justamente para esa persecución de brujas. También ya ese es otro tema, la caza y persecución de brujas en la Inquisición, un Sí, tema muy fuerte. bastante amplio. Pero antes de eso, igual, el por qué la famosa escoba. ¿Tú sabes esa historia del por qué tienen una escoba las brujas? Tengo algo similar, Ok, una idea similar, que yo recuerde, o más bien que haya escuchado. Las brujas que se dedicaban más a lo que es la herbolaria, se podría decir, untaban esta esencia de hierba alucinógena en las escobas. Y al momento de ella subirse, sin nada, o sea, sin ropa, pues esta sustancia entraba directamente en el cuerpo por la parte íntima de la bruja y hacía que de inmediato pues hiciera efecto, ¿no? A eso lo asociaban mucho a que se empezaban a volar. Eso es algo que yo he escuchado, algo que yo tengo un poco presente, pero no sé, amigo, ¿tú qué otro dato me lo tienes? acabas de decir perfectamente. Justamente aquí hacían estos, digo, para entrar suavecito en ese tema de los aquelarres. Ujú, Te digo, la bruja es perseguida por ciertos factores, ¿no? Que es el desprendimiento, el famoso vuelo del espíritu, que en esos vuelos se hacían ciertos aquelarres, y que también aquí entran dos variantes donde habían cierto grupo de brujas que rodeaba el vecindario entre casa en casa, ujú. pero esas brujas eran buenas. Incluso las personas daban ofrendas como que para que esas brujas bendicieran el hogar, bendicieran la casa, que todo fuera armonioso. Y la otra parte donde las brujas hacían estos aquelarres, justamente para desprenderse de eso que comentas de que practicaban mucha magia verde, que también es otro tema. Ujú. Eh,
desprendían su parte de desprenderse del cuerpo, del alma, ese vuelo de bruja, era conforme a las plantas alucinógenas. Justamente, pues imagínate, en la Edad Media no había calzones todavía, pues todo se impregnaba en la piel y hacía que tomaras ese vuelo. Que ya de ahí Así es. también esa parte de que hacían destrozos, que robaban niños, que mataban personas, todo eso se le fue adjudicando a la bruja. Pero igual a mí me gustaría, hermano, todavía para mí existen las brujas, para mí están presentes Así es. alrededor de nuestra sociedad. Obviamente ya no como esa leyenda de miedo que tenemos, pero ¿cómo tú te protegerías ante una bruja? Amigo, te voy a dar unos tips, consejos. Tómelo como ustedes quieran, pero estos tips sirven precisamente para que las brujas no se acerquen a tu hogar, no te volteen a ver Ok, o no se metan con tus hijos. muy bien. El primer punto es colocar un balde de agua en la parte de atrás de tu puerta, de la entrada, y en el balde de agua coloca un cuchillo. Tiene que ser precisamente de plata o algún metal. El plástico no funciona. Puedes colocar también, se tiene la creencia de que puedes colocar una tortilla quemada, una tortilla dura, en la parte de la entrada del lugar, igual para repeler ese tipo de ataques. Una tortilla al lado de la puerta. En la mera entrada de la puerta. Ok, como la sal, más o menos. Exactamente, Eh, también puedes colocar lo que es una línea de sal, pero la línea de sal tiene que ser en la entrada del cuarto de tus hijos o en tu habitación si no tienes hijos, o en la entrada de tu casa y si tienes puerta trasera, también ahí la debes de colocar. ok. El otro punto es colocar unas tijeras en forma de cruz. Igual las tijeras tienen que ser precisamente de plata o algún metal. Colocar esas tijeras en forma de cruz, ya sea la persona que se sienta agredida o tú piensas que va a ser agredida, en este caso los niños, lo colocas directamente en la parte de abajo de su almohada. O también puedes colocar agujas, alfileres o algún metal cercano de la cama de tu hijo. O si tú eres el agredido, puede ser agujas o alfileres al lado de tu cama. Estos son algunos tips, amigo. Hay diferentes tipos de amuletos, como el nudo de bruja, eh, los 7 nudos de bruja también, las pulseras, amuletos, cristales. Pero estos son un poco más efectivos. ¿Por qué? Porque los tomé directamente del registro y las recomendaciones que daba el registro civil en Tlaxcala. Porque esto es lo que las ahuyenta. ¿Tú conoces algún otro tip? ¿Algún otro amuleto? Mm, ¿Algo similar? No como tal un amuleto o un tip para no hacerlo, pero ahorita que ibas platicando de ciertas cosas para ahuyentar a estas brujas, justamente, no sé si sabías que cuando fue toda esta parte de la Inquisición, que justamente, si nos vamos desde inicios de la plática, que la palabra se define por el cristianismo, que se le da esa palabra para adjudicarle ciertas cosas a las brujas, porque en ese tiempo, eh, no sé si recuerdas, pero estaban pasando cosas bastante serias en Europa, pandemias, epidemias, eh, muchas cosas que para ese gobierno no sabían, el cómo poder sobrellevar ese miedo de la gente y traen a su chivito expiatorio, Ujú. que en este caso son las brujas, que se les empieza a... Le atribuyeron Le todo eso. atribuyeron ciertas cosas, como que te digo, empieza el famoso La Casa de Brujas, Ujú, que eso fue justamente porque tenían cosas como el vuelo de bruja, que mataba a niños, en este caso, sí, les mataba niños. in-
¿cómo era? Desvivían. Infanticidio, el infanticidio, el que envenenaban los pozos, eh, prácticas y pociones que también llegaban a hacer para envenenar, todo eso, Sí, eh, llevó un auge de ciertas personas que empezaron a cazar brujas. Y ahorita tú comentabas de las partes de los tips o consejos. Como tal, hubo un documento que, si mal no recuerdo, se llama El Martillo de las Brujas, que ese documento explicaba el cómo era una bruja, cómo poder identificar a una bruja, tal vez con lunares, con ciertos lunares en ciertas partes del cuerpo. No- Tenían, creo que en los ojos también lunares, en los ojos más dilatados, cosas ya incluso verlas como excusas para identificar a una bruja, así cómo es. sobrellevarlas, cómo poder luchar contra ellas, cómo poder matar a una bruja. Todo eso venía en un documento que se llama El Martillo de las Brujas, que coincidían gente en un grupo de cazar brujas totalmente. Así Que es. todo esto igual fueron muchos siglos, hermano. Fueron muchos siglos de cazar brujas, muchas personas, muchas mujeres, que la mayoría, tanto sí hubo hombres, pero la mayoría fueron mujeres. Fue brutal, o sea, fueron demasiadas marcas, para no decir Incluso hasta también pues, desvivían a personas inocentes. se desescribieron varias gente de ahí justamente por ya cosas muy X, incluso había a veces la difamación. Yo te puedo decir, no, es que él era brujo porque hace esto y la difamación también en esa época mató a mucha gente por el ser asociado brujo. Ahora imagínate, estamos hablando de la Inquisición española con todos sus métodos de tortura, como el potro. ¿Crees que si te ponen en el potro no hablarías o no dijeras que eres bruja o que El eres potro brujo? es donde los metían a quemar. No, el potro era como una herramienta de tortura que tenía varios No era como un tipo como caballito que tenía como picos parecido. en toda Ujú. la totalmente cubierto, ¿no? Acuérdate que en la Inquisición hay varios métodos de tortura. Me acordé mucho del, ahorita que dijiste el potro, me acordé mucho del toro, Ok. donde metían a Para los que seres que pequeños, mueran. pequeñitos. Pero sí, también es un culto, el culto a Baphomet, Ok. que también vamos a hablar más adelante de eso. Estará bien un episodio de cultos, ¿eh? Así es, sí, estaría bueno. Pues Ok. te digo, esa es por la parte de la persecución Ujú. y la famosa Inquisición española que también viene aquí a México. Aquí hubo un poquito más de detenimiento, por así, si lo podemos llamar así, por la parte de que a los españoles se les hacía asombroso que mezcláramos nuestras creencias de antes con lo que nos estaban inculcando. Y al ver que hacíamos oraciones tanto católicas como de nuestros ancestros, era algo que se les hacía un poco complicado cómo manejarlo por toda esta parte de la conquista. Pero la persecución, hermano, fue demasiada, fue brutal. Fueron muchas mujeres e incluso muchos cazadores de brujas muy famosos, tanto en España como en diversas partes. Pero también hubo una persona que incluso se le asociaba como el abogado de las brujas. Ajá. Esta persona se llamaba Alonso Salazar. Mi apellido. Me quedó. Justamente como Es mi puede ser apellido. tu familiar, tal vez puede ser O sea alguno de que tus mi ancestros. ancestro fue cazador de brujas. Posiblemente pudo haber sido uno de tus ancestros quien impidió muchas muertes No inventes. por parte de toda esta Inquisición y toda esta casa de brujas. Entonces esto, amigo, fue por parte de una búsqueda insaciable que duró, si bien te digo que la palabra bruja viene de finales del siglo XIII, esta casa de brujas, estamos hablando desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII más o menos, que hubo una casa interminable eh, por atribuciones que
pueden ser ya muy insignificantes para la actualidad, pero que había que tener un chivito expiatorio para poderle pasarle la bolita a alguien más y generarle algún miedo a la sociedad. Que es como las cortinas de humo de la actualidad, ¿no? Ándale. El pan y Como circo que se le da a México igual, pero en ese tiempo, imagínate, para poder adjudicar ciertas cosas a ciertos momentos, se agarró este chivo expiatorio y, y te digo, diversos temas ya a profundidad, yo creo que lo tocamos en la segunda parte. claro, Tenemos que hablar demasiados sobre la mitología todavía, la parte de los aquelarres con mayor profundidad, algunas historias que nos acaban de enviar igual algunos de nuestros seguidores a través de así las es. plataformas, hablar sobre un poquito más a profundidad de la brujería y hechicería en México, magia verde, que también muy asociada a la magia Wicca, muchos temas, hermano, que yo creo que estaríamos tocando en una segunda parte. No sé Así si es. ahorita tienes algo más que agregar, amigo. ¿Qué crees que te traía una historia? Ok, Pero pues la dejamos para la segunda parte. Es un poquito larga. Pero si ustedes quieren escuchar la historia, los invitamos a ver la segunda parte de este episodio. Esta historia va relacionada con el tema que te traje de las brujas Tlahuelpuchi. ok. Es una historia real, porque esa historia pasó en el nicho familiar. ¿En Tlaxcala? No, en mi familia. Ok. Sí, no, mi familia no es de Tlaxcala. Ok. Muy bien, pues Pasé en mi sí, familia, entonces me gustaría pues, darle ese tipo esa esa presentación, esa profundidad también a profundidad esa también. historia. Claro, Y es muy buena, amigo. Te va a gustar muchísimo. Igual ustedes, si nos pueden seguir en el segundo episodio, pues ahí estaré contando la historia. Muy buena, la verdad, la recomiendo. Muy buena. Se van a quedar impactados. muy bien, entonces para una segunda parte. Y amigo, entonces en definición, para ti, ¿una bruja es mala? ¿Una bruja es buena? ¿Cómo la consideras actualmente hoy en día? Para mí, creo que una bruja tiene más allá de catalogarla como buena o mala. Una bruja tiene su propia identidad. Una bruja nace para lo que nace. Una bruja trae en la sangre lo que es. Y yo creo que no puedo catalogar si es buena o mala. Si para lo que ella practica, pues ocupa energía del bajo astral o energía blanca. Creo que no podría darte una opinión en concreto porque está muy generalizado todo ese tipo de cuestiones, ese tipo de temas. Claro. No, no te puedo dar una opinión en concreto, pero yo creo que para mí una bruja es una persona condenada. ¿Por qué? Porque las verdaderas brujas, para mí una verdadera bruja es una persona condenada porque ya trae de sangre ese don o esos dones. Y pues no condenada en el aspecto malo, condenada en que tiene que aportar a la sociedad, ya sea con algún tipo de rituales, apoyar al prójimo, etcétera. Pero en cuestión de saber si es buena o mala, no te puedo dar una opinión, porque muchas también se corrompen. Ok, pues sí, yo creo que efectivamente ahorita darle una definición a una bruja actual, un poco complicado, pero ya si lo vemos un poquito más a profundidad. Evidentemente considero yo que al menos para que alguien se diga llamar bruja o brujo, definitivamente que la brujería se ve por el otro lado, ¿no? Tú acabas de comentar la parte de pasar al otro lado para poder trabajar con esos seres o espíritus. Eso ya definitivamente es practicar brujería, el estar del otro lado de. Y la parte de que, bueno, en definición, si una bruja eres mala, o eso era lo que se tenía, que también por eso tanto esto que pasó de la casa de brujas, Ujú. que otro tema diferente, pero en definición una bruja es mala. Una bruja hace eh, magia negra, si lo vemos así, diferente tipo de hechizos o rituales para dañar a una persona o antes que se decía que eh, los animales, igual que
desvivían, el ganado, malas cosechas, todo eso se le asocia a la bruja de antes. Ya una bruja actual yo creo que es un poquito diferente, que ahí sí difiere un poco entre que sí, definitivamente hay personas que nacen con el don, pero también hay otras personas que lo pueden desarrollar. Que eso igual, lo que te comentaba de una bruja en especial, tiene un misticismo muy profundo y la parte de una iniciación también, que lleva a los aquelarres, e igual se lleva mucho una bruja con la luna. Entonces, profundizar un poquito más el cómo sí ser una bruja en este caso, de que se puede hacer, sin tener el don se puede, pero igual no es de la noche a la mañana. Igual siento que todo este tipo de hechizos, rituales, o gente que lo llega a ver actualmente, no es tan sencillo como lo realmente te lo cuentan, ¿no? O sea, no es de seguir ciertos pasos y creo que esa es la brujería en general. O sea, no lleva un principio ni lleva un fin. Al menos en esa parte que en historia sí lo lleva, pero no es una receta, por así decirlo, el ser bruja. Eso es como mis últimos comentarios, amigo. Igual, comunidad, si llegaron a esta parte del video, déjenos una brujita para saber si tienen alguna historia referente de alguna bruja o si a ti de chiquito te chupó la bruja. Déjanos en los comentarios algo relacionado acerca de las brujas. Si tú te consideras una bruja, igual déjalo abajo de los comentarios. La actualidad de serlo y el antes ser una bruja, totalmente diferente. Y vamos a tocar temas mucho más a profundidad en la segunda parte, amigo. ¿Te parece? Perfecto, amigo. Me agrada. Amigo, yo estoy muy agradecido de estar esta noche con la producción porque la producción es muy amena. Un aplauso a la producción, por favor, chicos. Muchísimas gracias. Y un aplauso a ti, amigo. Sin ti no sería posible también Igual, un aplauso. este podcast. Y bueno, sin más que agregar. Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Igualmente, gracias a la producción, mi compañero Rodrigo, que está aquí presente, Marcel mi compañero Marcel, que está aquí Balcázar. presente al pie del cañón. Se nos ha complicado un poquito todo este tipo de temas, no somos muy expertos, pero sobre la marcha, pues vamos a traerles el contenido que a ustedes más les gusta. No se olviden seguirnos en redes sociales como Frío de Medianoche. En Facebook igual estamos como Frío de Medianoche. Suscríbanse, denle like a este video, compártanlo con a quien más le tengan confianza. ¿Sí o no? A mi papá. A quien más le tengan confianza, compártanlo y recomiéndenos unas historias. Envíenlas al correo de comunidad-de-medianoche@gmail.com. ¿Por qué? Porque el segundo video va a ser de historias de brujas. Muchísimas gracias nuevamente. Yo me despido. Mi nombre es Jesús Salazar y mi compañero Marcel Balcázar. Y si te consideras bruja, recuerda que no hay nada más inquietante que frío de medianoche. El comercial padrino. No olvides comprar tu salamar. Esperen, antes de irnos, Tenemos patrocinador oficial. así es, se nos olvidó comentarles algo muy importante. Ya tenemos patrocinador oficial. Patrocinador oficial. Amigo, Salamar. aquí lo tenemos. Así es, amigos. Para sus pequeñas reuniones, para cuando estén viendo frío de medianoche por la tarde o por la noche mientras estén cenando sincronizadas, tenemos esta, ni puedo hablar de lo fascinante que está esta salsa. Está excelente. Salsa macha, Salazar, Salamar. Salamar de oro. Me van aquí a bajar un poco de créditos de efectivo por no decirlo bien. Salamar de oro, próximamente en todas sus tiendas de la esquina. También la pueden pedir a domicilio. Envío a toda la República. Envío a toda la República Mexicana. De hecho, aquí va a aparecer en la parte de abajo un 20% de descuento con la palabra frío de medianoche para las primeras 20 personas que pidan su Salamar de oro. Con esto nos despedimos, chicos. Frío de Muchísimas medianoche. gracias.